cuáles contextos aplica y en cuáles no aplica el tema de la resiliencia? Eh, Cuando te refieres a contextos, en realidad aplica a todos los contextos. Es decir, fíjate que los primeros estudios sobre resiliencia se hacen un poco estudiando la capacidad de respuestas constructivas que tenían niños que habían vivido situaciones de abandono, de violencia, y cómo esas situaciones que psicológicamente hablando y humanamente hablando deberían tener un impacto negativo en su desarrollo como adultos, pues bueno, lo que sucedía era todo lo contrario, es decir, veían que esos niños pues lograban desarrollarse como adolescentes y como adultos sanos, funcionales, digamos que y de ahí de esa primera aproximación es que vienen digamos todos los estudios en relación a la resiliencia. Pero la resiliencia tiene, bueno, tiene amigos y tiene enemigos, pero de eso vamos a hablar después. Vamos a hablar de los contextos, o sea, está la resiliencia social, comunitaria, la resiliencia organizacional también, es decir, donde está el ser humano en relación, ya sea en el plano individual y en el plano colectivo, en el plano, digamos, social, ahí está, ahí podemos hablar de resiliencia. ¿Mm? ¿Tú crees que es posible ser resiliente o se vive igual la resiliencia en un país como Venezuela a un país europeo, por ejemplo, donde los cambios ya son menos profundos, donde desde la crisis de 2008, lo que sucedió, por ejemplo, en los países involucrados, donde gente se quita la vida, bueno, cuando apenas le toca su piso y nosotros apenas estamos buscando un piso, ¿no? Entonces yo me pregunto, ¿se vive igual la resiliencia en esos contextos? Yo creo que más que igual, o sea, que creo que eh, independientemente que los países puedan ser comparados en algunos indicadores, creo que las realidades sí varían, ¿no? Y yo creo que colectivamente se vive diferente. Y Ok. se vive diferente porque también hay un aprendizaje en algunos países, por ejemplo, en algunos países europeos, no todos, con una base muy fuerte del individualismo, aunque eso está cambiando y a eso nos están forzando las crisis, a entender que no somos islas, que estamos conectados y que si nos unimos podemos hacer grandes cosas más si estamos, o sea, en lugar de estar solos, ¿no? Entonces yo creo que esa es una diferencia, digamos, importante, pero también lo que es adverso para unos en un contexto no es lo mismo, es decir, el concepto de adversidad, de crisis, va variando de acuerdo también a los contextos y a los países, ¿no? Indudablemente que se vive diferente, es decir, se vive diferente la realidad venezolana, es decir, las experiencias que se tienen en términos de Venezuela, del acceso a muchas cosas que no están, ¿sí? Y que si están, el esfuerzo para llegar a ellas es probablemente mayor que en otros contextos y en otros países. Solo que en otros países las adversidades son también otras, ¿sí? Mm, Eh, sí, claro. y bueno, y hay pobreza, y hay dificultad, y hay abuso, y hay violencia, es decir, lamentablemente, y digo lamentablemente, esos problemas sí son mundiales, es decir, la violencia, eh, la pobreza, las desigualdades. Eh, lo que pasa es que creo que en algunos países está más invisibilizado que en otros, ¿sí? Mm. Y entonces, claro, por eso no se, a lo mejor no se nota tanto, pero eso está ahí, eso está ahí. Ujú. La resiliencia es una competencia que se puede aprender, Gisela. Sí, eso han descrito muchos autores en los últimos tiempos, ¿no? Afortunadamente sí se puede aprender, o sea, sí se puede desarrollar. Nosotros podemos desarrollar en nosotros, ojo, lo que voy a decir ahora no solo, o probablemente no solo vale para la resiliencia, pero sí que es un camino para el desarrollo de la resiliencia, porque ¿qué haces tú después que vives la crisis? Es decir, ¿qué hacen los lupitos, para poner un ejemplo, luego que experimentan la crisis?
recontextualizan, revaloran, ¿sí? Cambian, transforman, deciden, ¿sí? Y viven, ¿no? Entonces, y además lo hacen a través de una serie de recursos o de una serie de características. Por eso se puede aprender, es decir, una de las cosas que ayuda, es decir, que favorece el desarrollo de la resiliencia es, por ejemplo, las relaciones humanas, es decir, cómo yo establezco una red de apoyo y cómo esa red humana de relaciones en términos positivos me apoya ante la adversidad y ante una situación difícil, ¿no? Eso es una, digamos, una vía para el desarrollo de la resiliencia. Si yo me aíslo en una situación de adversidad, me va a costar mucho más, ¿no? Me va a costar mucho más salir de esa situación, así yo, aún viviendo la situación, busco mi red de amigos, mi red de apoyo, bueno, para aliviar, para hacer más liviano el proceso, ¿no? Otro de los elementos también que nos ayudan al desarrollo de la resiliencia es el contacto con las emociones positivas, es decir, fíjate que no se trata de negar la experiencia, bueno, cuando decimos positivas es para poder entendernos, porque realmente las emociones son las emociones, lo que pasa es que, bueno, como los humanos tenemos que ponerle nombre a algunas cosas para poder entendernos, entonces establecemos como polos en las emociones, entonces tenemos un grupo de emociones, entre comillas, negativas, y un grupo de emociones positivas, pero realmente son todo ese conjunto de emociones yo lo necesito para vivir, ¿ves? Porque son los que me informan, son parte de mis experiencias y sobre todo son recursos que yo utilizo para saber qué hacer con eso. Es decir, las emociones no solo se experimentan, sino que son recursos importantes y son fuentes de información, son energía que nos informa, ¿no? Entonces, digamos, el contactar con las emociones positivas, que obviamente tienen una base en los pensamientos que yo elaboro, es decir, eh, digamos que las, se han estudiado inclusive características de las personas resilientes. Bueno, tenemos además como que líderes resilientes en el sentido de, bueno, de toda la adversidad. Por ejemplo, Mandela es uno de los que más se utiliza para mostrar lo que significa la resiliencia en términos de que pasó más de la mitad de su vida encarcelado, preso, y sin embargo cuando salió, pues bueno, hizo toda digamos, una reconciliación de un país, ¿no? Enfrentado, confrontado. Entonces, el desarrollo además del pensamiento optimista, realista, o sea, porque no es el pensamiento optimista, digamos, inocente, eso se me fue el nombre, pero bueno, basado en la realidad, es decir, el poder, yo, además que es una decisión y es una decisión que además tenemos que, de alguna manera, trabajar en ella. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros vivimos bombardeados y con esta revolución tecnológica más, y con las redes y con la información. Fíjense que si bien es cierto que hay una tendencia a mostrarnos las cosas positivas por las que transita el mundo, es mucho más fácil que nos conectemos desde afuera, desde la información, con lo que no está bien y con lo negativo. Es decir, hay una impronta en nuestra sociedad en general de mostrarnos lo difícil, los problemas, las situaciones que son conflictivas, ¿sí? O sea, eso ocupa además muchas horas de fuentes de información formales e informales, ¿no? Entonces, hay ya como en el ambiente humano, hay como una tendencia al desarrollo de pensamientos y situaciones que nos muestran lo que no está bien. Pero resulta que también hay cosas que están pasando que son muy buenas y hay cosas que también que están pasando y que además están bien, ¿no? Y que son bonitas y que son potenciadoras de posibilidades, ¿no? Entonces, otro de los elementos que nos conduce hacia la resiliencia es justamente el desarrollo del pensamiento optimista realista.
Es decir, el poder analizar siempre que nos pasa algo, absolutamente en la vida todo tiene algo que aprender de ello, y ese es el que yo mire la vida como un espacio de aprendizaje permanente ya hace que mi cerebro desarrolle una potencialidad mental de pensamientos hacia el optimismo, ¿no? Eso Sí, sin negar que hay realidades, que hay situaciones, que bueno, que son duras, que son difíciles y que son negativas, por supuesto que sí, ¿no? Pero por eso hablamos del optimismo realista, ¿no? sí, ¿Mm? señor. ¿Cuáles son esas, si podrías enumerar, si te alcance, cuáles son las estrategias para su aprendizaje? Mira, hay algunas cosas que creo que son importantes para el desarrollo no solo de la resiliencia, sino de cualquier competencia que uno quiera como que llevarla hacia adentro, ¿no? Y yo creo que es la introspección, es decir, el darse cuenta, ese trabajo interior, eh, que yo creo que es fundamental y que es un trabajo diario y permanente. Es decir, el afuera, todo lo que nosotros vivimos nos informa de nosotros. O sea, es una fuente de información de nosotros mismos. Entonces, una vía inicial es ir hacia adentro, escucharnos, a veces escucharnos en ese radio loco prendido, ¿no? En esa confusión, En ese rumiar interno. en esos pensamientos chucuchucu, chiclosos que no que van, ¿sí? Pero claro, eso implica que el foco cambie, es decir, que yo me focalice afuera para ir hacia adentro, ¿sí? Esa es una de las primeras, yo no le diría, pero puede ser una estrategia, es decir, la información que está afuera, todo lo que yo vivo afuera, mi mundo de relaciones, mi día a día, cada cosa que hago, mi cotidianidad, mis hábitos, lo que me informan es de lo que yo soy, ¿no? Entonces, cómo yo utilizo esa información para ir hacia adentro, escucharme, e inclusive no solo escucharme en términos del radio loco prendido, ¿no? Sino escuchar el silencio, ¿sí? Practicar ese ir hacia adentro para ver qué hay ahí, ¿no? Porque somos más que eso que pensamos, somos más que eso que experimentamos emocionalmente y somos más de lo que hacemos, ¿no? Yo diría que ese es como el primer paso. De hecho, se han descrito como características de las personas resilientes y una de ellas es la introspección, es decir, el ir hacia adentro, preguntarse, indagar, o sea, ir más profundo. Entonces esa es digamos, una de las vías, pues, para... Otra es el uso del humor, ¿sabes? Es decir, bueno, eso nosotros los venezolanos no tenemos mucha dificultad en utilizar el humor, pero eso sí, hay diferentes tipos de humor. Entonces, um, el humor sano es el humor donde yo no me burlo de nadie, donde yo no descalifico a nadie, porque también nosotros utilizamos a veces el humor, en Venezuela se utiliza, no nada más en Venezuela, en muchas partes del mundo se utiliza el humor como descalificador del otro, ¿no? Y entonces ese es un humor que no es constructivo. Entonces Que la agrede, risa, la cháchara, ¿ah? un humor Disculpa, que que no te agrede, escuché. un humor que Un agrede. humor agresivo, completamente, completamente. Entonces, el uso del humor, pero cuidado, ¿no? O sea, el uso del humor donde nos reímos de lo que nos pasa, nos reímos, pero de lo que nos pasa no porque es porque alguien se equivocó, sino porque lo que nos está pasando, pues bueno, es divertido, ¿sí? Entonces, el uso del humor, sí, hay alguien que dice hay humor tóxico, sí, sí, y además ese humor, o sea, hay muchas formas de toxicidad en el humor, pero bueno, ese es otro tema. Y yo creo que eso es importante porque la risa cambia relaciones, cambia momentos, cambia estados inclusive, ¿no? Bueno, la risa que viene del corazón, obviamente, ¿no? Y yo creo que esa también es un elemento importante, un poco de lo que me estás preguntando. Sí. Me acordé cuando te escucho hablar del humor, ¿no? De dos cosas que quisiera ahí compartir con nosotros, los amigos que estamos acá, y un humor que
está en contacto con lo que estoy sintiendo y que lo uso, como dices tú, como recurso para de salir del vacío estéril al ajuste creativo. Hay un humor que se usa para Ujú, deflectar, para no tener contacto con lo que me está pasando o sucediendo. Es el ujú, humor el que ujú, llama Virginia Satir el irrelevante. Todo me ujú. causa gracia. De esa manera yo no contacto con lo que me está sucediendo ni con la Exacto. importancia y magnitud del mismo, ¿no? Entonces creo que sí, en el efecto del humor, como te contaba yo hago de todo un drama, no hay azúcar, ay, cara, yo sin el azúcar, y lloro en la puerta del automercado, no, no tengo harina pan, yo no puedo comer sin harina pan, eso es un humor, y después me burlo de mí mismo, créelo, y me muero de la risa, pero en el momento que estoy viviendo allí, estoy viviendo lo que estoy viviendo, y lloro amargamente porque si no como arepa no desayuné. ¿Me explico? Sin embargo, creo que es importante acotar aquí que sí, en efecto hay un humor que te permite salir del vacío estéril al ajuste creativo, pero que otro podría hacer la negación y la deflexión, y eso por supuesto poco podría ayudar. Sí, estoy Claro, completamente de claro. acuerdo contigo, así mismo es. Otra preguntita acá para continuar en esta conversación tan grata contigo, Gisela. Agradecido nuevamente por todas las vicisitudes que hemos atravesado. Eh, eh, ¿Cuál es la diferencia entre la resiliencia personal o individual y la resiliencia que puedan hacer las organizaciones, y la resiliencia organizacional? Sí, bueno, obviamente una tiene que ver con la otra, o sea, no estamos hablando de procesos diferentes, solo estamos hablando de contextos diferentes. Pero sí es verdad, sobre todo organizacionalmente hablando, o sea, las organizaciones, las empresas, las instituciones en general, pueden tener dos formas de ser resilientes. Una resiliencia muy reactiva, es decir, estamos en pandemia y necesitamos todos los protocolos de bioseguridad para ayer, ¿sí? Es una respuesta reactiva ante una situación concreta. Y luego está la resiliencia proactiva, es decir, prepararme para. Y a lo mejor no prepararme para solamente porque no lo puedo predecir, o sea, hay situaciones que efectivamente no se van a poder predecir, pero trabajar organizacionalmente en función de eso, es decir, generar una cultura organizacional que se oriente hacia la proactividad resiliente. De hecho, quienes trabajamos también no solo en el área psicoterapéutica, sino también en salud y seguridad, todo este año, o sea, el 28 de abril, se conmemora el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo. Y justamente cada año hay un tema que trabajar. Y este año fue la resiliencia para los sistemas de seguridad y salud en el trabajo producto de la pandemia. Obviamente, la gente estaba trabajando en medio de la pandemia y entonces se fue para la casa, pero en la casa, sí, entonces, bueno, toda esa situación hizo que las organizaciones tuvieran que generar, obviamente, respuestas resilientes, algunas, otras no. Entonces, ¿qué sucede? Que digamos que esta resiliencia organizacional proactiva tiene que ver con algo que se va construyendo y que se construye a través de los valores organizacionales, a través de los estilos de liderazgo de una organización, a través de la comunicación o del estilo comunicacional de la organización. Es decir, hay organizaciones que ya desde hace mucho tiempo tienen un estilo resiliente proactivo, es decir, que pueden, ante situaciones que no pueden predecir, pero que van a presentarse porque las crisis están ahí, tienen los recursos para salir de manera adecuada, de manera funcional y seguir, obviamente, en su proceso productivo, sea cual sea, ¿no? Y estaba leyendo en estos días algo que me gustó muchísimo y además que me gustó lo coloqué en el artículo sobre resiliencia, que hay como valores importantes de una organización y que la cultura organizacional tiene que ver con los valores de una organización, o sea, ¿qué identifica una organización? Y más allá de algunos valores específicos, dependiendo de cada empresa, las organizaciones resilientes que van hacia o sea, que son proactivas, resilientes, tienen algunos valores como el respeto, como la confianza y como la justicia.
¿sí? Que son importantísimos en este momento, ¿no? Y que tienen que ver también con los estilos de liderazgo, ¿no? Entonces, digamos que, como te decía, quizás a nivel organizacional, pues bueno, hay más elementos en términos de la complejidad de una organización y cómo dar respuestas efectivas, adecuadas para seguir produciendo y para seguir sin que se paren las operaciones o que el impacto sea mínimo, especialmente, y estos valores tienen que ver también con el cuidado de los trabajadores, ¿sí? Porque cuando hablamos de Claro, justicia, hablamos claro. justamente de la justicia que se expande o que impacta de manera positiva, si estamos hablando de justicia, a los trabajadores en términos comunicacionales, en términos, cuando digo comunicacionales, de la información. La gente tiene que saber cuando trabaja qué está pasando. Más allá de lo que está pasando en la pandemia, que aparentemente todos lo sabemos, en las organizaciones hay que informar de los, por lo menos de los planes, a lo mejor no futuros, pero sí de los planes a corto y mediano plazo. Es decir, ¿qué se va a hacer? La gente lo necesita saberlo. Y eso tiene que ver con un principio de justicia en la comunicación, aparte de otros tipos de justicia organizacional, ¿no? Sí, fíjate tú, Gise, ¿no? Yo, entre mis competencias está el desarrollo, bueno, tengo una grado en desarrollo organizacional en la Católica y por mucho tiempo viví de eso y me gusta mucho lo que hago en desarrollo organizacional y he observado que a raíz de la pandemia, de esta crisis, las organizaciones en esto de querer sobrevivir a como dé lugar, se han olvidado que la organización no es más que la suma de su gente, que para ya ser resiliente tiene que ser resiliente su gente. Entonces, no han Así sido es. resilientes, sino han estado sobreadaptadas. Usted trabaja en su casa con internet, con lo que pasa en la educación, pues, sin internet, Uh con equipo, sin equipo, pero usted lo tiene que hacer. Y además lo tiene que hacer como usted crea que lo tenga que hacer, sin ni siquiera dirección alguna, porque muchos de ellos no saben lo que le están pidiendo, lo que le pide de arriba, se lo dice el de abajo, el de abajo lo transmite al de abajo, y bueno, lo hablábamos con Anaira el día que estuvo acá, fabuloso, y entonces van -huh, a uh golpe y -huh. porrazo. Resiliencia no es a Así es. golpe y porrazo. Yo siempre hago la salvedad. Una cosa es ser resiliente y otra cosa es estar sobreadaptado. El sobreadaptado vive de cambio en cambio, sin concluir un cambio, entre otro cambio, y entonces, mira, que lo dice Aida Araujo, y se observa una sobrecarga. Entonces, Uh -huh, como en uh -huh. Así efecto, es. un involucrado de la organización va cargando sobre sí un peso que le corresponde a la organización y no a sí mismo. Entonces he observado que hay una separación absoluta en este momento de la organización con su personal que no lo protege, que no lo llevó a ser resiliente, que no le mostró por qué y para qué, más que porque para qué le sirve en este momento ser resiliente a él y a la organización. Claro, la organización resiliente, y las que yo he conocido muchas, hacen procesos de resiliencia o procesos de cambio o desafío adaptativo día tras Uh día. -huh. Y eso se convierte en una cultura, en una filosofía organizacional, como lo señalabas tú ahora, Así es. sustentada por valores y principios. Y no que a mí de la noche a la mañana me tengo que hacer esto. Mira, yo he visto aquí, he conocido de madres, entre esas mi pobre hermana, Uh mi -huh. pobre hermana Rosa Rondón también, lidiando con la tarea de lo tener paso dos morocho, de lo que le envían, de la que estudia es ella, de que da clase es ella, bueno, porque usted tiene que hacer esto sin plataforma, sino por correo electrónico, por WhatsApp, como sea. Yo creo que ahí, entonces comenzamos a ajustar lo que es el término de resiliencia, lo que es el término de resiliencia en la organización, en la comunidad y en el individuo. Comenzamos a ajustar. No se puede hacer resiliencia en macro, sino se hace resiliencia en micro, porque en macro impacta el entorno y tú haces una respuesta que es la respuesta resiliente para, bueno, para compasar o sobrellevar o coadyuvar el proceso de resiliencia. ¿Estamos de acuerdo con Claro, eso? completamente de acuerdo. Es decir, eh, ser resiliente no significa tolerar situaciones intolerables, o sea, tolerar abusos, por ejemplo, en el trabajo, tolerar sobrecargas, tolerar
que no hay desconexión, es decir, eso no es resiliencia, eso no nos hace resilientes. Eso lo que nos hace es, como tú dices, una sobreadaptación que además es inadecuada. Es decir, ¿pero qué sucede? Sucede que a veces, y creo que parte de la pandemia lo está poniendo, lo está evidenciando. Yo no sé si ustedes han leído, muchos de ustedes seguramente lo han visto, la salud mental de los trabajadores, la salud mental de la población en este momento, la salud mental del venezolano y del latinoamericano y de todo el mundo, ¿sí? Está afectada porque, bueno, nuestra cotidianidad, los recursos, el trabajo. ¿Y qué estamos haciendo para eso? ¿Sí? Lo mismo sucede con las empresas. Y no solo en Venezuela, sucede aquí en España. Es decir, bueno, obviamente se legisla, algunos países han legislado, pero la legislación no ha sido suficiente, por ejemplo, en teletrabajo o en otras materias de interés en el área de trabajo. ¿Por qué? Porque siempre ha habido o hay una brecha entre la legislación y la realidad. Entonces hay gente, a pesar de que aquí, por ejemplo, hay una ley de desconexión, bueno, desconéctate para que veas lo que puede pasar, ¿no? Eso no es ser resiliente. Eso es, digamos, tolerar situaciones organizacionalmente hablando que van a impactar obviamente en mi salud como trabajador y como ser humano. Es decir, una mamá que está trabajando, y lo conversábamos en estos días que hicimos un chat de Telegram. O sea, hay personas, y ahí es donde está justamente parte de la resiliencia de las organizaciones. Hay mujeres que son mamás, que tienen a los hijos en casa, que tienen inclusive personas mayores en casa, que trabajar en casa es casi que imposible. Entonces las organizaciones tienen que diferenciar a quién mando yo a teletrabajar, porque bueno, porque no los puedo tener aquí en la oficina, etcétera, y a quién no, justamente por esas condiciones. Y esas condiciones también son importantes porque a veces se nos olvida en las empresas que somos humanos y que los humanos, además de trabajar, tenemos casa, tenemos hijos, tenemos responsabilidades, y aún cuando no es una responsabilidad directa de una empresa, sí que la responsabilidad de la empresa es proveer condiciones adecuadas. Entonces, si yo tengo mujeres teletrabajando, que además son mamás y que se sobrecargan más estando en casa, porque a lo mejor si van a la oficina pueden tener ayuda para los niños que se quedan en casa, entonces voy a tener un grupo de personas o de trabajadores en la empresa, efectivamente, presencialmente, y a otros teletrabajando, porque a lo mejor a otros sí les gusta teletrabajar. Personas jóvenes o que no tienen hijos o que viven solos o que viven acompañados, en fin, es decir, toda la diversidad que hay. Entonces, eso tiene que ver con respuestas, sí, más de respeto por un lado, de justicia y también de resiliencia, ¿no? Entonces, porque ojo con esto, es decir, yo creo que tampoco resiliencia es resignación, es decir, ay, bueno, esto es lo que me toca, o sea, este es el jefe que me toca, no. Este es el trabajo que me toca, me tienen loca, pero bueno, esto es lo que me toca. Eso es resignación. Eso es quedarte viendo que no, o sea, invalidarte inclusive, ¿no? Es decir, y es válido, o sea, es válido que en algún momento, por las diferentes razones, no estoy diciendo que eso esté mal, estoy diciendo que hay que ver si uno está en esa situación para buscar ayuda y salir de ahí, ¿no? Porque nos victimizamos, y cuando somos víctimas, pues bueno, nos quedamos en ese rol, ¿no? Y probablemente no necesitemos apoyo para avanzar. Sí, dice aquí un amigo o una amiga, Duarte Díaz, nos dice la salud mental del adulto mayor que se quedó en casa, sus hijos se fueron e inclusive hasta le dejaron los nietos, y ahora surge la pandemia. ¿Qué se hace? ¿Qué hace ese adulto mayor? Decíamos en un principio, el tema de la resiliencia da para muchísimo. Creo que en otro momento tenemos que trabajar resiliencia y adulto mayor, porque en el Y adulto inicio, mayor. en el inicio de este Instagram Live, le decía a Gisela justamente que el joven sufre el tema de la resiliencia tal como el adulto, pero un adulto que en efecto, por motivos de inclusive generacionales, lo que llaman el activo tecnológico, el inmigrante tecnológico, se quedó un poco rezagado en este momento, cómo comenzar a hacer resiliencia
y no bajarse el autobús. Creo que es importante otro espacio en el que digamos al adulto que tiene que Sí, quedarse con los nietos, sí. qué hacer. Sin embargo, pues, yo diría una cosita y es la que le complemente con otro, volver a vivir la paternidad con la experiencia de haber sido padre con un nieto es una ricura, porque cuando tuve el hijo, estaba experimentando, ya cuando tengo un nieto, tengo el título de padre y puedo darme el lujo de ser abuelo. Eso es un poco la resiliencia tampoco, y también es reencuadrar. ¿Qué te parece a ti, Gisela? Es reencuadrar. Sí, completamente de acuerdo. Es una forma de reencuadrar esa situación que no pueden cambiar. Es decir, si estoy a cargo de mis nietos por las razones que sea, válidas todas, bueno, entonces reencuadrar eso de, bueno, ahora yo tengo como más herramientas y además miro la crianza de otra manera, ¿no? Lo cual va a beneficiar a los nietos, seguro que sí. De Sí. eso estoy segura. Porque además, bueno, vendrá esa crianza más amorosa y más respetuosa, ¿no? Probablemente de los adultos mayores. Mayor Y la otra expertise. cosa que yo creo que también, yo creo que las redes de apoyo son importantes, vecinos, comunidades. Yo creo que eso es un valor que le tenemos que sacar más punta de la que le estamos sacando. Es decir, nuestros vecinos, de esos adultos mayores, que además, bueno, o sea, todos hemos vivido esas experiencias de uno de los vecinos que va y le hace mercado al señor que está solito porque sus hijos están fuera del país. Es decir, esas redes de apoyo también son importantes, ¿no? Y yo creo Creo que que o sea, ahí hay mucho que trabajar porque yo, todavía faltan uy, muchas redes de apoyo sí, y en sí, estos procesos de cambio sí, las redes de apoyo son fundamentales. Yo creo que hay sí, mucho, todavía sí, sí, mucho por hacer allí, más que emburbujarte en tu propio mundo para no ver la miseria del otro que con las tuyas te quedaste. Entonces, justamente sí, allí, envolverte en esa propia miseria que no te permite ver la del otro, no te permite ni siquiera ser resiliente contigo mismo. Estoy totalmente de acuerdo contigo y a mí me encantaría entrar en un proyecto eso en que todos somos uno y que sin el otro yo no sí. existo. Esas cosas que parecieran como poesía, pero que son tan absolutamente válidas. Te pregunto aquí, Son reales y hablando necesarias, son reales y necesarias. sí, en lo que Sí. respecta al tema de resiliencia, salud y trabajo, ¿cuál es tu mirada acerca de esto? Resiliencia, salud y trabajo. Sí, bueno, creo que en esta situación de alta incertidumbre mundial, donde además, es decir, está por un lado el miedo al contagio, a la pandemia, al virus, a como todo eso que está ahí mezclado, ¿no? Que está afuera, pero que también permea los espacios de trabajo. Yo creo que es un elemento adicional importante en estos momentos y a tomar en cuenta, y por eso también se habla del impacto en la salud mental de los trabajadores, bueno, exclusivamente, obviamente de toda la población, pero como estamos hablando de los trabajadores, porque además, en medio de esta incertidumbre económica mundial, el miedo por la pérdida del empleo, ya no ni siquiera, imagínate, además por las condiciones en las cuales se trabaja, ¿no? Sino además ese miedo a la pérdida, a perder el empleo, a no saber qué hacer, es decir, es una realidad latinoamericana, pero además es una realidad en muchos países, ¿no? Eh, y yo también creo que más que hablar de la resiliencia relacionada con porque bueno, es un tema muy complejo, ¿no? O sea, entonces tiene muchas aristas. ¿Qué pasa? Cuando nosotros hablamos de salud y trabajo, hay una serie de responsabilidades de los empleadores que tienen que ser cumplidas. De ahí las legislaciones, ¿no? Es decir, como todavía no hay conciencia de que somos humanos trabajando y de que el trabajo se tiene que humanizar y que las organizaciones tienen que ser humanizadas, y humanizados no significa que no sean productivas, ¿sí? Que no se haga el trabajo, etcétera. Es necesario legislar. Entonces, todas las legislaciones en materia de salud y trabajo apuntan a que hay una responsabilidad, obviamente, del empleador de proveer condiciones
seguras y saludables, y por el otro lado, obviamente, del trabajador, de contribuir, obviamente, a mantener esas condiciones, sí, porque digamos que la gran responsabilidad indudablemente es del empleador, pero también el trabajador tiene una cuota de responsabilidad, ¿no? Cuando digo responsabilidad, es esa responsabilidad individual. ¿Qué pasa ante estas situaciones adversas como las que estamos viviendo? Um, sí que es importante digamos que de manera individual, pero también se habla inclusive de equipos resilientes, de equipos de trabajo resilientes, es decir, cómo en una situación de tanta incertidumbre nosotros podemos seguir siendo creativos, generando inclusive realidades emergentes que no se han pensado, apoyarnos entre nosotros, porque bueno, alguien se puede sentir mal, alguien perdió un familiar cercano y está en un proceso de duelo porque falleció por COVID o por cualquier otra enfermedad. Es decir, hay una serie de situaciones tan complejas alrededor del mundo del trabajo hoy en día que indudablemente requieren, además de muchas competencias, la resiliencia individual, pero también la resiliencia organizacional. O sea, es que esto va en conjunto, o sea, no lo podemos ver de un Está solo lado. integrado. Y no hay tampoco, sí, y sabes que no hay soluciones tan mágicas, ¿no? A veces, en estos días escuchaba a alguien, a un psicólogo mexicano, diciendo que en medio de la pandemia lo llamaron de la Secretaría de Salud para pedirle a él como psicólogo ocupacional que cómo hacían para que los médicos que estaban hasta más no poder, o sea, que estaban fatigados, producto además de que estaban doblando guardias para atender a todos los pacientes o a todas las personas que tenían COVID, ¿cómo hacía? Entonces él les dijo, tienen que descansar. O sea, es que no hay otra solución. Es decir, ¿cómo hace usted con un médico o cualquier profesional que está extenuado, que no puede más porque lleva 16 o 18 horas seguidas trabajando? Tiene que irse a dormir y a descansar. O sea, es que no me pida. Entonces, a veces, en las organizaciones, tenemos ideas acerca de, bueno, es que tenemos aquí a los trabajadores estresados porque tienen mucho trabajo. Bueno, entonces, vamos a darle sesiones de relajación. Chévere, está bien, eso no está mal. Pero, ¿y la causa? O sea, pregúntame por qué. Tiene mucho trabajo, ¿por qué? O sea, ¿qué pasa con la distribución de las cargas? ¿Qué pasa con las tareas? ¿Qué pasa con la responsabilidad? Entonces, vamos a las causas, ¿no? No nos quedemos en las consecuencias, porque si nos quedamos en las consecuencias, le ponemos un pañito caliente o les doy un masajito a los trabajadores, cosa que está bien, es decir, es riquísima, pero no resuelve la causa, ¿no? Entonces, es bien Claro, tal importante cual, también eso, ¿no? Y claro. ahí está también la resiliencia, Arturo. Es decir, en poder ver, a pesar de una situación complicada como esta, a pesar de un contexto país que tiene Venezuela en estos momentos, poder decir, bueno, ya va, o sea, déjame ver de qué manera puedo resolver las causas, algunas de las causas, ¿no? Alguna de las causas. Nos pregunta Aida, ¿sería como distinguir más los valores por un lado? Después dice, ¿será como una nueva brecha social entre los tipos de trabajo? No sé si es una nueva brecha social, yo te diría ahí, y quiero escucharte a ti, dice, lo que creo es que existe, como decías tú en primer lugar, la diferenciación de quién, en los términos personales, puede ir a hacer un trabajo en casa y quién no lo puede hacer. Y a mí me ponen a trabajar en casa, Gisela, y nunca más me sacan para la calle. Me pongo un short verde que yo tengo, verde perico, ¿verdad? Yo Entro lo he a trabajar, visto, yo lo he sí, visto. me parezco a Armando Reverón, con una camisa roja de flores, y después descalzo ahí y con un pocillo guarapo y no me saca nadie, más nunca. Otros necesitan el espacio relacional, por ejemplo. Después, ¿qué tipo de tarea estoy haciendo? Y si en efecto eso implica que Claro. lo puedo hacer en la casa o yo necesito otro tipo de entrenamiento o otro tipo de actividad. Creo que hay un tema más bien, más que social, es de distinguir, diría yo, el tipo de actividad, primero el tipo de organización. Yo no puedo hacer peluquería a distancia y puedo hacer cropedia a Claro. distancia. El tipo de organización, el tipo de actividad que realiza y el tipo de persona que realiza la actividad, más que una brecha generacional, ¿no? Aida se ríe muchísimo y no sé qué se ríe Aida, pero se está riendo. Lo otro que te iba a decir, dijiste,
es que mucha gente tiene controversia, o sea, hay una gran controversia entre lo que es la resiliencia, por lo que te decía. Es resiliencia, es reinvención, es reencuadre, es sobreadaptación, es recolocación. Entonces, ¿tú conoces algunas controversias de lo que significa o lo que es de la resiliencia como tal? ¿Las conoces? ¿Conoces de las controversias? Sí, 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 hay algunos críticos del concepto de resiliencia, ¿no? Inclusive porque lo asemejan con el estrés, es decir, nada, ante una situación de estrés yo decido cómo afrontarlo. Entonces, bueno, hay mecanismos de afrontamiento positivos que solucionan la situación estresante, ¿no? Digamos que equiparan ese concepto de resiliencia. Sin embargo, la resiliencia no niega que tú experimentes el estrés, pero lo resuelves, es decir, y no tiene que ver solamente con lo adaptativo, tiene que ver con lo funcional y lo armonioso que tú decides que sea tu vida, es decir, es, 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 es más que eso, ¿no? Pero luego también he visto detractores en términos de la llamada resiliencia comunitaria, es decir, y esto tiene que ver un poco bueno, con lo político y lo social, indudablemente, ¿no? Con las decisiones políticas y sociales, ideológicas inclusive. Es decir, yo no puedo, o sea, no es justo en términos reales que yo someta a una comunidad a condiciones de vida adversas, ¿sí? Es decir, la someta en el sentido de que podría ser diferente, y entonces hablemos de esas condiciones adversas como resilientes, ¿sí? Es lo mismo que equiparábamos en términos del trabajo, es decir, hay condiciones inhumanas que yo no puedo, no es que estoy siendo resiliente, sino que estoy readaptándome o resignándome a una situación, ¿no? Entonces, hay autores que dicen que cuando hablamos de resiliencia colectiva o de resiliencia comunitaria, lo que hacemos es que las personas de la comunidad, nosotros como seres comunitarios, pues sencillamente nos adaptemos a esas condiciones de vida adversas, ¿no? De ahí hay toda una controversia en relación a eso, inclusive ideológicamente, o sea, hay toda hay autores que han disertado, especialmente en el mundo de la sociología, ¿no? Que tiene que ver un poco bueno, con que el proceso de la resiliencia está enmarcado dentro de la ideología neoliberal, en fin, es decir, mucha tela que cortar por ahí, ¿no? Mucha tela que cortar, exactamente. Mira, Gisela, no te quise interrumpir porque claro, como yo tuve problemas con la conexión, con el equipo, con el aparato, Y quería escucharte lo más que pudiera. Sin embargo, te pido disculpas a ti, que pido disculpas a los no, no. amigos, porque nos tomamos 22 minutos de más. Pregunta Claudia, que dice Claudia sí esto, ¿no? Para con esto vamos a ir cerrando. La resiliencia está presente en el trabajo, pero también involucra a la familia, y creo que el empleador debe tener en cuenta este factor para poder apoyarlo desde lo laboral. Si lo estudiamos hace un momento, Claudia, y un Ujú, poco sí, comenzamos Gisela y yo sobre este tema, y yo también creo que la empresa no podemos ser tan injustos, ella también está aprendiendo este proceso. Lo que le invitamos ujú, es que el visionario, el líder de estas organizaciones necesitan ir un poco más a prisa con el proceso de la resiliencia para poder hacer así es, modelaje así es. con sus seguidores en este proceso. No le debemos decirle al otro, mira cómo yo lo hago, tú tienes que hacerlo, porque eso es Mm. como, no, haz lo que yo te digo y no lo que yo hago, ¿no? Creo que los líderes necesitan ponerse un poco más a prisa y seas tú proactivamente en lo que implica resiliencia. Yo creo que también los Excelente. líderes, Arturo, necesitan acompañamiento a veces los líderes, No, porque a veces se indudablemente. les deja, se les deja muy solos.
Y le hemos dado como o sea, como una idea de, no sé, de invulnerabilidad a los líderes. Es decir, los Sí, líderes no, intermedios tienen que lidiar ahora con el teletrabajo. sí, Bueno, sí, pero sí. son humanos, ¿no? Entonces Indudablemente. necesitan. No, ahí es donde Ujú, decimos, indudablemente necesitan su mentoría, su coaching, su acompañamiento, como quieras así. llamarlo. Y Ujú, también ujú, este, ellos aprender a hacer liderazgo, liderazgo situacional, de acuerdo a la envergadura. Yo así entonces es. lo asumo yo, o alguien me acompaña, y compartimos el liderazgo y la carga compartida siempre es más ligera, pero ciertamente Así, hay un endiosamiento con los líderes también son humanos y como humanos que son, así es. deben también tener cuidado con sus enemigos del aprendizaje y aprender a aprender que esta es una nueva forma de vivir la experiencia de ser Mm, líderes, compañeros de trabajo, trabajadores, esposos, hermanos, esto es una nueva forma de vida y mira, no es la primera vez que el mundo pasa por esto, te dije, ya hubo en otros momentos ujú, históricos hitos que dicen el mundo cambió y bueno, y nos corresponde ahora acompañar al mundo. En días pasados escribía que el hombre llegó aquí, donde estamos tú y yo ahora, gracias a su capacidad de ser resiliente. Que el hombre ha sido así es, resiliente a sí. través de todos los tiempos históricos desde que hizo su aparición en la humanidad. Gisela, enamorado de esta conversación, de la gente que nos acompañó con todo lo que pasó, me fui, me regresé, volví a entrar, volví a salir, pero bueno, yo te decía al principio, con señales de humo, con taquigrafía, con mecanografía, con lo que fuese, pero hacíamos esto aunque sea grabado y después lo poníamos allí porque es un compromiso con nuestros amigos que están presentes, sean muchos, sean pocos, pero Así están es. aquí con nosotros conversando y ahí tuve la participación, dice Aida que ciertamente las formas cambian y tienen que, bueno, tienen que, no, yo decía, sí tienen que, si quieren cambiar y seguir viviendo, ameritan pues también la revisión, esa que tú hablabas de intrapersonal, para volver a estar en la palestra en liviandad, como deciría mi coach Soraya Pacheco. Así es. Agradecido Sí. eternamente. Espero tenerte Gracias otra a vez ti, aquí los Arturo. marcanos conversa sin que se nos vaya el teléfono, la luz, el agua. Y si no, no nos queda de otra, de hacerlo de otra forma. Me gustaría que te despidieras de los amigos y le dijeras cuáles son tus redes, aunque yo la conozco después, pero para que ellos escuchen de ti misma, cuáles son tus redes y cómo te pueden eh, localizar. Bueno, muchísimas gracias. Sé que no los pude ver a todos, pero sé que hay muchos amigos ahí conectados, también amigos de Arturo, o sea que de verdad que fue un encuentro muy lindo, además muy sabroso, muy rico, la verdad es que sí. Así que, y en eso también consiste la resiliencia, ¿no? En poder disfrutar. Es parte además de esa funcionalidad y de eso que decidimos vivir y cómo lo decidimos vivir. Bueno, mis redes sociales son, por cierto que yo estoy escribiendo ahora unos pequeños artículos divulgativos de 4 o 5, de 3 o 4 páginas, un poco porque como todos estamos viviendo en la era de la rapidez, entonces ahora hay que escribir cortito. Pueden conseguir esos artículos para los que estén interesados, hablo de capital psicológico, de resiliencia, ahora estoy preparando otro, en mi LinkedIn que es Gisela Blanco Gómez, ¿no? Por ahí me pueden buscar, mi Instagram es gise.shanti, porque además yo soy profe de yoga también, entonces bueno, ahí hay otra de mis pasiones. Y bueno, las demás redes sociales, bueno, para los que quieran conectarse conmigo directamente, pues bueno, mi número de WhatsApp es 34 que es el código de España, 651 103983, que de todas maneras Arturo lo va a colocar cuando quede grabado este directo. Muchísimas gracias por su escucha, y no solo por su escucha, sino por su participación, que me parece maravillosa. Gracias, Arturo, de verdad que la he pasado, se han pasado, o sea, yo ni vi, acabo de ver el reloj y digo, ¿qué? Ya no van a ser las 11:30 y se me fue volando. Eso es fluir, es el flow de cuando uno se conecta sabroso con, bueno, con lo que quiere entregar, porque bueno, finalmente somos canales de entrega para compartir con otros. Así que, de verdad feliz, muchas gracias, muy agradecida.
Agradecida A por este ti, espacio, por este a compartir. ti, como no, y esperemos tenerte otra vez en este momento. Y a los seguidores, Claro que Yasmín, sí. y gracias. Y también pues pueden seguirme, ya los que ya me conocen, en como Arturo Marcano Conversa en el Instagram, Arturo Marcano Conversa en Facebook, Arturo Marcano Conversa en su canal YouTube, Arturo Marcano Conversa en el blog, es Word, también lo coloco allí en las redes ahora, posteriormente. Y bueno, Arturo Conversa aquí para ustedes, para conversar de lo que quieran conversar, y cuando lo quieran conversar, siempre como decía Gisela en este momento, en esa red de apoyo que necesitamos, porque no vivimos sin el otro, yo soy parte del otro, todos somos uno, y Ujú, pareciera que es una cosa muy cliché, pero no es cliché, en ujú. momentos como este ameritamos darle al otro un poco de lo que yo tengo, tal como lo hiciste tú el día de hoy, Así es. 11 de la noche, y estás tan bella como esta mañana cuando te levantaste, y yo cuando tengo los chol bellos, no tengo el chol bello de cual se reía ahí, ya, pero bueno, en otro momento cuando no lo pueda ver lo muestro. Un beso a todos y encantado. Gracias, gente. Gracias, gracias. Que estén bien. Un abrazo Tú. para todos.